Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre ustedes y nosotros, el programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, exdiputado nacional, en un día, en donde volvemos a tener una marcha. No sé si Jorge ya me está escuchando, todavía no, pero de un momento a otro se va a conectar. Bueno, estamos viendo una marcha bastante multitudinaria, pero con otro clima aparentemente. Bueno, lo estoy viendo a Jorge. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Una Bueno, marcha, como decías vos, una jornada caliente realmente, tanto como pasó la semana pasada, adentro como afuera. Yo estoy tratando de ver en algunos portales y tratando de ver cómo se desarrolla la misma, porque la verdad que realmente están apareciendo unos pocos barras bravas, a diferencia de lo que pasó la vez anterior. También el, también están viéndose eh, distintos dirigentes sindicales, lo veíamos recién hace unos minutos a Piumato, hay gremialistas, hay piqueteros, está el movimiento socialista de los trabajadores, en fin, un variopinto que tiene como propósito, a mi juicio, generar una acciones destituyentes. Esto ya lo conocemos muy bien, cuando el peronismo no está en el gobierno, busca de todas maneras acelerar las caídas de los regímenes. Nos pasó a nosotros, cuando digo a nosotros, Mauricio Macri, en el año 2017 con las famosas 14 toneladas de piedra. Lo hicieron también en la época de Raúl Alfonsín, cuando Cavallo iba con pronósticos apocalípticos a Estados Unidos a decir que el dólar se disparaba a niveles siderales. Lo hicieron también con Fernando de la Rúa, o sea, no hay que ser inocente como para no sospechar que esto nació en la provincia de Buenos Aires y principalmente en los bastiones más fuertes del peronismo y del kirchnerismo para terminar derribando un gobierno durante el cual la soja estaba a valores muy inferiores a los que subieron después. Esto permitió con las tasas chinas famosas generar un viento de cola importante que la verdad que la Argentina no lo supo aprovechar. Y ahora, bueno, los incidentes ocurridos en la marcha del 11 de mayo han generado comentarios, presentaciones judiciales. Hoy apareció un barra brava de un apellido que se figura como Eric Lucero, pero el verdadero nombre es otro. Este barra brava se jactaba de haberla podrido toda la semana pasada en sus redes sociales, o sea, actuar a cara descubierta y con total impunidad, como diciendo, la verdad, no me importa lo que piensen ustedes, lo que digan ustedes, a mí no me va a agarrar la policía, no voy a ir a- a comparecer ante un juez. A mí la verdad que me preocupa muy poco esto. Bueno, por suerte el brazo de la justicia, el brazo de la policía lo alcanzó y fue detenido por la policía de la ciudad. Y hago hincapié en la policía de la ciudad porque últimamente ha sido un tanto denostada por las autoridades nacionales. Basta escuchar lo que dijeron desde los ministerios de seguridad, eh, por parte de su titular y de otras, como siempre, buscando diferenciar al gobierno nacional del gobierno de la ciudad autónoma, en cuanto en este caso a la seguridad, con falacias, porque realmente yo el otro día conversaba con su titular, su ex titular, Waldo Wolf, y le preguntaba algunas cuestiones. El índice de homicidios durante la gestión de él bajó significativamente, como no había ocurrido en los últimos 40 años, en proporción obviamente a la población, en valores porcentuales y aún en valores numéricos, sobre todo en el último tiempo. Que la fuga de presos no fue inferior a las que tuvo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ahora parece como que la ciudad tiene olor a pis. Y cuando yo escucho esto, me pongo a pensar que Larreta tendría que hacer también un mea culpa, porque tendría que hacer un mea culpa por una razón sencilla, porque él
Esto se genera porque hay mucha gente durmiendo en la calle, como sucede en casi todas las capitales del mundo, pero evidentemente él en ese sentido no hizo demasiado. Hay albergues que son muy amigables para la gente que quiera a ir a los mismos, con techo, con comida, con una cama limpia, con instalaciones sanitarias totalmente adecuadas y regidas por las condiciones de salubridad. Lo que pasa es que también hay que someterse a un régimen que muchas veces la gente que está en la calle prefiere no adoptarse porque son, digamos, hay como una suerte de rebelión frente a esto. Pero esto me he ido un poco para plantear el tema, volviendo al tema, lo que ocurrió el 11 de marzo. eh, si es necesario hasta huelga decir que recordar que la protesta como ejercicio de la libertad de expresión es un derecho absolutamente constitucional, un derecho que está amparado por nuestra Carta Magna y es un elemento esencial de la democracia, como bien lo dijo Victoria Villarroel en reiteradas oportunidades, señalando que derecho a reunirse con fines pacíficos y el derecho a la protesta es algo que realmente está íncito en el Estado de Derecho, en la República, en un sistema democrático vigoroso, como el derecho de reunión. Pero son estos derechos, hay que decirlo siempre, que por más que se encuentren amparados por la Constitución Nacional, son derechos que no son derechos absolutos, sino que se deben ejercer de acuerdo a las normas que reglamentan su ejercicio. Esto para mí es un dato que es fundamental, porque no es el libre albedrío. Los romanos tenían una expresión, y disculpe que a lo mejor entro con un latinago, que era una de las cuatro, tres reglas de Ulpiano, un jurista que vivió en la antigua Roma, y una de ellas era el alterum non laedere. El alterum non laedere es no dañar a terceros. O sea que la protesta en sí misma no constituye un delito. Lo que sí constituye es cuando a partir de esa propuesta se realizan actos que lesionan derechos de terceros, particularmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad. Entonces ahí ya estamos incurriendo en lo que se llama la comisión de delitos. Esto, el kirchnerismo con la perversa eh, idea que tuvo siempre la seguridad, basado en lo que fueron las doctrinas de Zaffaroni, ese perverso que pervirtió todo el derecho penal, señalando, buscando la abolición de todo derecho, con un falso garantismo que en la práctica terminó siendo la abolición de todo derecho punitivo y culpando de los delitos a la sociedad y no a los victimarios, señalando que la persona delinquía porque la sociedad no le daba contención a ese individuo. ¿Qué culpa tiene que le matan un hijo, le matan un pariente, que lo roban, que le matan a una hija, como pasó en el caso de Kim? ¿Qué culpa tiene él de que la sociedad no le haya dado todo lo que esa persona pretendía? Y esto se relaciona, si vamos en tiempos históricos, más allá cuando también Eva Perón acuñó una frase desgraciada, que era que ante cada necesidad había un derecho. Las necesidades son infinitas. Los derechos, como para satisfacer aquellas necesidades, requieren recursos y los recursos son finitos, evidentemente hay que tener un orden de prioridades y justamente la economía es saber administrar la abundancia. Dicho esto, también parece totalmente desafortunada aquella expresión que señalaba que, amparado con el tema de Zaffaroni, señalaba que la protesta, que se estaba criminalizando la protesta social. De ninguna manera. La protesta social, cuando es pacífica, merece todo el amparo. Ahora, cuando se producen actos de vandalismo, como ocurrió la semana pasada, es esto susceptible, obviamente, de que haya
una intervención del Estado. ¿Y por qué? Porque el Estado, mal que no le guste al señor Javier Milei, que detesta tanto al Estado, el Estado es el que en una comunidad tiene el monopolio de la fuerza, es decir, el que puede ejercer la represión de una manera legítima. Y no hay que temer a la palabra represión. La represión es siempre un último recurso luego de la disuasión. Y acá vamos a hablar de otro tema. En breve, no me quiero ir por las ramas. Eh, la represión, ¿qué significa reprimir? Reprimir significa contener, frenar, restaurar un orden jurídico resquebrajado. Que se entienda esto como volver las cosas al estado anterior del quiebre del orden jurídico. La ley de la democracia es esencialmente represiva. Desde que Moisés tuvo aquella tertulia bíblica en el monte Sinaí, que bajó con las 12 tablas, esas 12 tablas eran un catálogo de prohibiciones. No matar, no dañar a un tercero, no perjudicar. Era toda una serie de... ¿Y por qué? Porque cada una de esas, cada ser humano cuando se integra, porque el hombre es un ser gregario, como decía Aristóteles, se integra en una comunidad, tiene que dejar de lado algunos tienen que renunciar a algunos derechos en beneficio del conjunto. Eso es el Estado y sería bueno que leyera un poco a Max Weber antes de decir disparates el señor presidente de la República. Lo que estamos en contra todos es del Estado paquidérmico, del Estado que te meta de prepo, y lo digo en este tono, meta de prepo, una ley Micaela que te haga una capacitación para que vos a través de una ley cambies el chip que tenés en tu cabeza. El chip que tenés en tu cabeza lo mamaste desde chiquito, porque a mí me enseñaron desde chico que había una igualdad absoluta entre hombres y mujeres. No me lo tuvieron que meter en una ley Micaela que no sirvió para nada, ni como tampoco sirvió un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, porque los femicidios aumentaron exponencialmente. Entonces, esto del Estado como monopolio de la fuerza, del monopolio legítimo, porque además, si el Estado no actúa, se abren las puertas para la venganza privada y para la ley de la selva. El hombre justamente, ¿por qué se organiza en comunidad? Porque peligraba su vida, porque era la ley del más fuerte, no había normas, no había... estamos hablando de las épocas, nos estamos remontando 25 siglos para atrás. Entonces el hombre dijo, bueno, organicémonos en comunidad para protegernos los unos a los otros y también para protegernos del Estado que estaban creando a través de esa comunidad que formaban, se había conformado con la gente. ¿Por qué quiero volver para atrás? Porque recién hablé de la represión, pero la represión viene como consecuencia cuando se agotaron todos los mecanismos de disuasión y también cuando no se actuó en el campo de la prevención. Y miren, yo les quiero decir algo. La manifestación del otro día venía siendo fogoneada por incluso por periodistas, incluso por el siniestro personaje nefasto que el tío de quien hoy preside la Cámara de Diputados le indultó, que es Carlos Saúl, perdón, al que indultó el tío del presidente de la Cámara de Diputados actualmente, o sea, Carlos Saúl Menem, era a Mario Firmenich. Entonces, él mismo también fogoneaba, como vienen diciéndolo Victoria Tolosa, su marido Pepe Albistur, etcétera, 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 que vienen diciendo este gobierno no va a terminar, y este gobierno tiene que terminar su mandato. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar al mundo que somos como el Uruguay o como en Chile, que los gobiernos no salen apresuradamente porque hay operaciones destituyentes y porque si a mí no me gusta un gobierno, lo tengo que tirar por la borda. Para eso tengo los mecanismos eleccionarios. Dicho esto, esta visión maniqueísta del presidente que dice que los azules son los buenos por referencia a los policías, entonces, eh, y que el resto de la gente es como diciendo que el resto de la gente son malos, está conllevando un tinte muy peligroso. Porque si bien es cierto que en principio el obrar de la fuerza de seguridad es legítimo, y esto lo dice alguien que siempre fue de centro derecha, que no lo ocultó jamás, y que la policía siempre ha tenido un enorme respeto porque los he defendido permanentemente. Pero esto no significa que si esa represión del Estado no se hace conforme a las reglas del arte, que no se hace conforme a las reglas que van escalando
Pues la represión puede llegar a terminar con la vida de una persona porque supongamos el caso de alguien que quiere asesinar al presidente de la República. Supongamos, alguien, un policía, si esa persona la mata para evitar que lo asesinen al presidente de la República, me parece que está actuando dentro de la legitimidad de la represión. Tiene que evitar un crimen. ¿Y cómo lo puede evitar? ¿Mostrándole la Constitución? No. Persuadiéndolo, no, el hombre ya está dispuesto a disparar y a matar. Entonces, de alguna manera, lo tiene que neutralizar. Obviamente que siempre es el fin último matar a una persona. Pero esto yo lo he aprendido estando en Europa, que las manifestaciones van siguiendo hay un ordenamiento, hay toda una escala de acciones que hay que realizar. Pero vuelvo a lo que decía antes. Lo primero y lo fundamental es que y actuar en el campo de la prevención, porque en el campo de la prevención vamos a evitar todo lo que viene después. Vamos a evitar que haya una represión brutal, y esto no ocurrió la semana pasada. Porque fíjense que en las otras manifestaciones que ha habido anteriormente, se acordonaba toda la ciudad de Buenos Aires por las fuerzas federales, la Armería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, se acordonaba y no se permitía ingresar a la gente. Acá se la permitió. Es es simplemente un manto de duda. A lo mejor hay alguien, algún cerebro por ahí que dice no, para que la gente en año electoral no se olvide lo que puede pasar si no intervenimos de la manera que es necesario, de la misma manera, para evitar y para mantenerle a la gente esa imagen viva de lo que fue la época del kirchnerismo, y para decir, ven, estos son los kirchneristas, esta es la cámpora, estos son los zurdos, y mantener viva esa imagen. Porque esta imagen la tenemos como en el olvido, y al gobierno le viene bien esta imagen para que la gente lo pueda decir, no, no quiero volver a aquello, esto no será lo óptimo, pero prefiero de esta manera. Este es el juego que a veces es maniqueísta. Es como pasa también cuando decimos, ¿por qué no salió ficha limpia? Y a mí ahí me empiezo a tener una duda y empiezo a tener una sospecha que es porque la quiero vivir y coleando, no la quiero presa como tendría que estarlo la condenada Cristina Elizabeth Fernández. La quiero viva porque así la tengo enfrente y puedo discutir con alguien que sé que la sociedad tiene de ello una visión perversa, una visión totalmente maligna. Entonces yo creo que estas son las cuestiones en que nosotros tenemos que poner el foco. Eh, También la distinción entre buenos o malos puede llevar a una deshumanización. Yo no hablo de juicio si la realidad del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Grillo se debió a un exceso policial o se debió a un accidente, pero las declaraciones que abrir un juicio diciendo ya culpándolo a perdón, me hace acordar a la época de la dictadura donde decíamos por algo será. Y por último, llamar la atención, ya lo dije, que no se actuara haciendo la verdadera inteligencia. Parece que la inteligencia acá fuera, en la Argentina, simplemente para el tema de los carpetazos y fuera o para hurgar la vida privada o las alcobas de los dirigentes políticos. Y que no se hiciera con el propósito de prevenir, de ubicarse en la etapa pretérita que es ser delictivo, sino que la inteligencia, lamentablemente, siempre en los últimos años ha sido así, era para hurgar en la vida de los opositores, sino para prevenir, como decía recién, actos ilícitos. Si hubiéramos tenido un buen servicio de inteligencia como tienen otros países en el mundo, seguramente no hubiéramos tenido ni el atentado a la AMIA, que el lunes pasado se recordó a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. No hubiéramos tenido ni este atentado a la Embajada de Israel, ni el atentado a la AMIA, si se hubiera actuando con servicios de inteligencia que se encarguen de prevenir ataques a la defensa nacional o a la seguridad de los bienes y de las personas. Hoy estamos asistiendo a una jornada en la Cámara de Diputados que realmente
es bochornosa, como lo fue lo de la semana pasada, donde diputados se agarraron a golpes de puño de La Libertad Avanza, justamente, llamativo, por cierto. Yo la verdad que alguna vez presencié alguna escena, cierta violencia, en los 4 años que fui diputado, debo decir que no, pero que esto sea golpes de puño dentro del propio recinto y entre miembros de la misma fuerza política, habla muy mal de La Libertad Avanza. Esto no es folclore político, esto es mucho más grave, porque esto es violencia que se está generando permanentemente y que justamente quienes deben dar el ejemplo, que es el oficialismo, parece mentira que no hacen caso omiso de comportarse como deben comportarse todos los ciudadanos, y quienes más deberes y obligaciones tienen son justamente los que tienen un cargo público, que es un mandato que le ha conferido el pueblo. El Eh, Congreso se ha venido devaluando en los últimos años de una manera realmente estrepitosa. Es cierto también que no contribuye a eso un presidente que su discurso inaugural lo da de espaldas al Congreso, o que le contesta a un diputado, como pasó con el diputado Manes. Pésimo estuvo el diputado Manes, pésimo. No se puede interrumpir un presidente de la nación, pero también el presidente de la nación no tiene que bajar a contestarle, le haya dicho lo que le haya dicho. El ejemplo más claro lo tuvimos hace unos años atrás, cuando le insultaron en reiteradas oportunidades y en la iniciación de un periodo legislativo a Mauricio Macri, y este dijo: los insultos hablan de quienes los pronuncian. Y hoy hemos visto una diputada, Marcela Pagano, que trató de fascista al presidente, que se habló de haber revelado en un programa de, creo que fue C5N, salió a la luz un chat de los diputados de la Libertad Avanza, algo gravísimo. Para determinar quiénes fueron, no son tantos diputados de la Libertad Avanza. Después el periodista de C5N, no sé quién fue, se comunicó con Marcela Pagano para preguntarle si este chat que se había mandado a C5N o a la radio donde están los esbirros kirchneristas que antes estaban en 678, después se pasaron a C5N y no sé ahora en qué radio están también a la mañana, aparte de C5N, lo quisieron corroborar y ella dijo que sí, que era verdadero. Otra cosa que yo nunca había visto, porque si se filtró, por lo menos tener la delicadeza de negarlo, no mandes, no aceptes esto como darlo por cierto, y sobre todo cuando está involucrando a terceras personas. Un Jorge, diputado que se peleó el otro día con el otro diputado y dice: ¿querés que nos demos un pico para amigarnos? Diputado Mirón, el diputado Sago. Y esto realmente, la verdad, que a mí cuando me dicen, bueno, no, es una no, 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 esto no pasa. Y si pasa, yo creo que en las democracias avanzadas del mundo no pasa esto. Y si pasa, no es lo que yo quiero. Porque yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a la Cámara de Diputados, la primera vez que me senté en una banca, me sentí inicialmente cohibido, porque pensaba que por ahí había hablado un Mitre, un Sarmiento, un Alemo, un Pellegrini, un Alfredo Palacios, un Nicolás Repeto, un Lisandro de la Torre, un Ricardo Balbín, un Arturo Frondizi y tantos otros, que yo, digo, un Lisandro de la Torre, se lo había dicho porque me pareció un orador de fuste, tipos que realmente, y cuando llegué me di cuenta que todo el mundo leía, que está mal, que no se debe hacer, por un lado, y por el otro lado que hablaban con la letra E, degradando totalmente el lenguaje. Y hoy hemos seguido presenciando este declive en picada que venimos advirtiendo desde hace unos cuantos años atrás. Jorge, si te parece, lo tenemos en línea a Luis Vasco, al doctor Luis Vasco. Ah, me hubieras dicho antes, porque ese es muy interesante lo que Así. quiero conversar con él. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Bien, queríamos conversar algunas cosas porque estábamos hablando de lo que pasó el otro día y dejé justamente el capítulo de la doctora Karina Andrade con el apresuramiento que tuvo y por un WhatsApp de dejar en libertad a más de un centenar de personas, ni siquiera tomarse los plazos que marca el código nuestro, el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma. Y la verdad que justamente el que incendió el el patrullero no estaba en esos 120 y pico, por un lado, que habían detenido, y por otro lado, que
se mandó solo preso, digamos, de manera absolutamente vulgar, pues en sus redes sociales puso todas las tropelías que había hecho, bueno, y hoy en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo un trabajo realmente de inteligencia, lo pudo detener. Pero me parece que el comportamiento de la jueza no es del todo lo que que debería haber hecho, sobre todo en situaciones que ya hay modificaciones normativas, la, la, por caso el tema de la reiterancia y instrumentos que tiene la ciudad como para haber generado una investigación. Tanto en ella creo como también la responsabilidad que en esto me parece que le asiste al fiscal de turno. Pero te escucho a No, vos acá, que tu experiencia como sí, ex procurador de acá la... me parece que la Fiscalía actuó bien y que la jueza no dejó disparate por cometer. Trato de explicarlo de esta manera, mira. A La ver, Ciudad de Buenos Aires la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con su constitución, tiene un procedimiento acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que están divididos los roles. La investigación está en manos del fiscal y los jueces toman decisiones cuando las partes se los plantean. Los jueces son árbitros. No es como en otros ámbitos, por ejemplo en la justicia federal o nacional, donde el juez de instrucción es el dueño del proceso y si quiere se lo delega al fiscal y si no, no. En la justicia de la ciudad, el proceso es del fiscal, no es del juez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona la detienen en flagrancia, es decir, cuando está cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, la policía la pone a disposición del fiscal de manera inmediata. Y el fiscal solamente le da aviso al juez para que el juez sepa que hay una persona detenida, punto. Pero ese juez no puede tomar en ese momento ninguna decisión respecto del detenido, solamente toma noticia. ¿Por qué? Porque la ley le da al fiscal 24 horas, y en los casos complejos, que es uno de ellos, 24 horas más, para decidir si dispone la libertad o para decidir si lo considera posible autor de un delito y le toma la declaración indagatoria, que en la ciudad se llama intimación del hecho, o si además va a pedir la prisión preventiva, para lo cual le requiere al juez una audiencia. Con lo cual, dentro de las 24 horas, quien tiene la facultad de analizar si hay pruebas o no hay pruebas es el fiscal y no el juez. La juez nunca pudo tomar esa decisión en ese momento. Porque además hay otro aspecto que es muy importante. En su misma resolución, ella primero dispone las libertades. Punto 2, decide pedirle las actuaciones al fiscal. Y acá hay otra barbaridad. Primero, está demostrando que resolvió sin saber de qué se trataba, porque tomó una decisión sin tener nociones de qué es lo que estaba ocurriendo. Pero además, en la ciudad hay actuaciones o no, porque el procedimiento es desformalizado. El fiscal puede decir, mira, yo sé que respecto a esta persona tengo 5 testigos, no tengo un acta, pero sé que existen los testigos, entonces, sobre la base de esa información, lo indago y pido la prisión preventiva, ¿y qué hago? Voy a llevar los testigos directamente a la audiencia con el juez. Entonces puede no haber actuaciones formales, o las actuaciones formales ser menores, porque lo que obtiene la Fiscalía es información, y para que esa información se convalide en una medida restrictiva, la tiene que volcar ante el juez en una audiencia. No están por escrito como en un expediente tradicional de la justicia nacional o de la justicia federal o de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá hay un doble error que demuestra que la juez desconoce el procedimiento o no le interesó respetarlo. ¿Por qué? Porque se mete dentro de la competencia del fiscal, que tenía las facultades para decidir, pero además no sabía sobre qué estaba decidiendo, por qué esas personas estaban detenidas, y no le importó. Y esto es lo más grave, porque cuando uno lee la resolución, todo el fundamento de la resolución no está dado en que estas personas no participaron de los hechos o no fueron responsables, sino que todo el fundamento está dado en justificar la manifestación y en priorizar lo que ella llama el derecho a peticionar. Ahora, cuidado, el derecho a peticionar
no justifica quemar patrulleros, quemar containers, tirar piedras, herir policías, romper vidrieras. Lo dijimos al empezar, que el derecho a peticionar a las Claro. autoridades, como el derecho de reunir, el derecho a manifestarse, tiene que ser conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, no son Bueno, derechos pero absolutos. La Corte la Suprema juez de tiempo Andrade inveterado lo tiene no le enseguida. importó. A la juez Andrade no le importó que se le podía imputar a cada una de estas personas. Directamente dijo, las dejo en libertad. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no me avisaron o porque todavía no hay actas. Pero claro, si estamos hablando de 120 detenidos en el contexto de una batalla campal, ¿qué pretende? ¿Que en 2 horas le den toda esa información? Es decir, las personas a las que Aclaremos tienen el entonces que contexto, el se le fiscal no acompañan al fiscal aclaremos las entonces, filmaciones, se le acompañan las filmaciones, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se ve. El fiscal puede no apelar, y tiene un sentido no apelar. Una vez, yo fiscal hubiera hecho otra cosa, yo no le hubiera aceptado a la juez en ese momento y hubiera mantenido la detención. Pero bueno, el fiscal, que es un buen fiscal, es interino, es otro tema. Ahora, el punto central acá es que el fiscal puede no apelar porque puede decir, a ver, con las pruebas que tengo, yo hubiera resuelto probablemente con algunos pedidos de prisión preventiva y otros no. O sea, el fiscal tenía la facultad de disponer la libertad. Entonces, ¿qué va a apelar? ¿Va a apelar una decisión que él probablemente por su propia decisión hubiera dicho los dejo en libertad en este momento? ¿O a la mayoría sí y a otros no? Es decir, la verdad que lo que hizo la juez fue desbaratar el procedimiento y el fiscal tuvo que empezar a construirlo de nuevo. Por eso después termina pidiendo órdenes de allanamiento, etcétera. Entonces, ¿la resolución de la jueza fue recurrida? No fue recurrida por lo que estoy diciendo, porque la resolución de la jueza lo que hizo fue disponer las libertades, pero no anuló la causa. Si hubiera anulado la investigación, sí. Pero al disponer las libertades, y el fiscal puede decir, a ver, yo con a los tipos que estaban con orden de captura, tengo entendido que algunos de ellos no los liberaron y los pusieron directamente a disposición del juez que tenía pedida la captura. Pero el fiscal puede haber dicho, no fueron más de, no llegó a una decena, fueron 4 o 5, 6. No, por eso. Pero de todas maneras, por eso la decisión del fiscal podía decir, yo puedo seguir con la investigación sin recurrir esto, porque recurrir esto, ¿a qué me va a llevar? A que le anulen la decisión a la juez y me traigan los 120 tipos para dentro de 24 horas resolver lo mismo. Hay un tema ahí que yo, como no conozco la prueba que se le acompañó a la fiscalía, finalmente no lo puedo decir. Claro. Lo que sí puedo decir es que la jueza consultó a la fiscalía y la fiscalía le dijo, deme el plazo de 24 horas que me da el artículo 183 del código, y la juez no lo respetó. Muy bien, la verdad muy claro el razonamiento, muy claro todo lo que has dicho, porque la verdad que a todo el mundo me parece que lo enervó, lo sublevó el hecho de que, bueno, estamos hablando tanto de la puerta giratoria y la jueza Totalmente. deja libremente. Por suerte, ya digo, Sí, hoy la policía hizo una investigación en horas de la mañana y a este tipo, que aparte era barra brava de All Boys, está sindicado como tal, y además se jactaba en las redes sociales de lo que había hecho y que hoy iba a pudrirla toda. Hay otro tema más grave en la decisión de la juez. Acá hay un punto que es importante, y es que hay un punto que es importante, y es que el hecho del miércoles pasado no fue una simple manifestación que se desbordó, fue un hecho de sedición, y por eso el Ministerio de Seguridad hizo la denuncia en la Justicia Federal y pidió la inhibición. Todavía la Justicia Federal no se expidió. Hola. Sí, te estoy escuchando. No, te estaba escuchando el delito de haber incurrido en el delito de sedición. Sí, pero totalmente ¿por qué de acuerdo. digo es un delito de sedición? Porque es ¿Cómo? Porque esto fue totalmente organizado, coordinado, y esto es lo que surge de las filmaciones. Entonces, hay un tema que la juez no valoró ni siquiera,
que ella podía no ser competente, porque estaba excediendo su propia competencia, Sí, eventualmente. que Es sí, decir, sí, sí supo por su posición política conocida, por más que lo niegue, su participación en justicia no, legítima, sí, esto está podría estar, claro, pero surge de podría su haber hasta propia hecho eso, resolución. hasta haber sacado el Claro. problema de encima. Pero, a ver, si ella hubiera sido más inteligente, hasta podría haber dicho, espero 24 horas, veo qué pruebas hay, y si no hay pruebas, cuestiono todas las detenciones. Pero no, tuvo Claro. incontinencia de O se lo teclado y sacaba se de mandó. encima, como decís vos, diciendo sedición, esto es Claro, federal, listo. Se claro, lo ya sacaba de está. encima Pero no, perfectamente. no, esto Pero estaba bueno, totalmente preparada para resolver de esa manera. Es más, hay otro dato en lo que ella incurre. Aparece la defensa pública a decir hay 100 detenidos que no están informados. La defensa pública expresamente establece el Código de la Ciudad que solamente interviene cuando es designada por un imputado. La defensa pública no tiene personería para meterse en una causa sin designación. Entonces, ella la toma como parte a la defensa pública y sus argumentos, y en realidad la defensa pública ahí no tenía nada que hacer, porque los detenidos no habían designado ningún defensor. exactamente. Bueno, y el delito de Sí, sedición estaba perfectamente configurado conforme sí. lo señala la Constitución Nacional. Pero Tendríamos que eran Lo que grupos hacernos, pasa es que organizados, armados. lo que pasa es que, ¿sabés qué ocurre? A veces a veces no se habla de esto porque, bueno, por razones políticas, pero Jorge, este delito bueno, de sedición se ha cometido, perdón, se ha cometido muchísimas veces a lo largo de los últimos Sí, años. Y si me permitís, totalmente. y seguimos hablando después de este tema y otros, vamos a una pausa que me están Bueno, haciendo señas del sí, control. porque Y seguimos que entre ustedes y nosotros con Luis Sebasco y ahora se suma también Osvaldo Pérez San Martín. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. bueno, y cumplida con la tanta comercial, continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Jorge, ya está en línea el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Bueno, Osvaldo, ¿me escuchás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Y Luis también está por ahí, ¿no? Sí, sí estoy. Bueno, Jorge está conectándose, estaba poniendo la cámara, creo. Bueno, Luis, no sé si querés seguir con lo que estaba. No, ahí está Jorge, sí. ahí está Jorge. No, lo que decíamos nosotros recién es, no sé si el delito de sedición está previsto por la Constitución Nacional,
y también el Código Penal en el artículo 229 y 230 lo tipifica, o sea que podría esto, como decíamos recién, haber pasado a la justicia federal. Está claro el artículo 22 de la Constitución, con algunas declaraciones que hubo, muchos de los que participaron en esta manifestación violenta del pasado miércoles habrían incurrido en ese delito, y está claramente tipificado en los artículos que yo mencionaba recién, el 229 y el 230. Pero volvamos un poquito ahora a Sí, que quiero hacer una aclaración sobre Sí. eso. En realidad, el Ministerio de Seguridad hizo la denuncia por sedición y posteriormente, además sé que de haber disturbios hoy, se le va a dar intervención directamente a la justicia federal. Sí, eso se dijo también, Eso hoy Porque claramente porque cuando Hola. las cosas están tan anunciadas y armadas, Sí, hoy por lo que estamos viendo, la manifestación está teniendo un tinte pacífico. No hay acciones de violencia. Hoy me parece que la violencia verbal está dentro del recinto. No sé qué opinión te merece a vos, Osvaldo. Hola, ¿cómo le va? No, bueno, sobre ¿qué la tal? tipificación del delito no voy a decir nada porque estamos en presencia de un penalista. A mí me resulta, desde mi ignorancia, más bien extraño que esto pueda constituir un golpe de Estado. Es una manifestación, en algunos casos violenta, pero, digamos, cada manifestación que vemos en Europa, a veces con quemas de autos y demás, no veo que se la consideren intento de golpe de Estado. Pero bueno, No, pero te aclaro, no. pero la yo no sedición voy a es opinar, solamente un golpe de Estado. porque ya opinan ustedes. Sobre el tema penal no voy a opinar porque supongo que tendrán razón ustedes y no yo. Ahora, respecto yo no seguí, me llama mucho la atención esto de que se festeje la aprobación de un DNU, digamos, por la actuación de una sola Cámara. Como sabemos, las leyes se deben sancionar por las dos cámaras del Congreso, pues excepcionales. La reglamentación de los DNU a través de la ley 26.122, que determina que siguen vigentes mientras no sean rechazados por ambas cámaras, ya lo hemos dicho infinidad de veces, es inconstitucional, altera el mecanismo de formación y sanción de las leyes, y por lo tanto, esto que hace el gobierno de enviar dictámenes, bueno, los DNU tienen efecto desde su mismo dictado, así que si el Congreso no hubiera hecho nada, igual seguía vigente, es como una ley. Y aprovecha entonces la aprobación por una Cámara, considerándola como se habla del blindaje, o sea que ahora habría dos formas de legislar, la forma ordinaria a través de la ley y la forma esta del blindaje se autorice a sí mismo a contraer empréstito público. Bueno, no, para eso que lo haga sin ningún DNU. Quizás no hace falta una ley, antes no había, esto fue una modificación en la presidencia de Alberto Fernández, se llama Ley Guzmán, porque antes estaba exceptuado la actuación del Congreso cuando era operaciones de crédito público de organismos multilaterales de los que la Argentina formaba parte. Esto se modificó a instancia de ese mismo gobierno, lo modificó el Congreso. Y sea prudente volver, no lo sé, no tengo opinión, volver a la redacción anterior de la Ley de Administración Financiera. Pero bueno, eso debe ser una modificación que tendría que hacer el Congreso. Mientras no la haga, se exige una ley. Y esto es lo que no ha pasado, y a mi juicio, bueno, como Jorge ya lo sabe muy bien, para mí prácticamente es imposible encontrar un decreto que sea de necesidad urgente, que sea constitucional, porque en todos los casos lo que se trata de hacer es sortear la intervención del Congreso.
Esta es mi opinión, pero bueno, más allá de que al país, por supuesto, le convenga acordar, y sea muy necesario, acordar con el Fondo Monetario Internacional, en términos que tampoco se conocen, ¿no? No se conoce el monto, no se conocen las condiciones, es decir, es una autorización, una especie de cheque en blanco que se le da, o que el propio gobierno se da a sí mismo. Pero bueno, esperemos que el resultado sea positivo, aunque las formas institucionales, una vez más, quedan muy desdibujadas, ante el aplauso de aquellos que habían presentado montones de proyectos para modificar la ley 26.122, y ahora dicen que si eso se hiciera, se... Sí, a nosotros, a los que hemos trabajado en la modificación, nos duele un poco porque tenía razón en su momento Piqueto cuando decía, pero déjenlos que sigan orbitando en esa galaxia donde se siguen aplicando, pero sin necesidad de la participación de las dos cámaras, que es lo que, pero parecería ser que por el tema del blindaje, por darle mayor seguridad al Fondo Monetario, se hace esto que en definitiva puede ser tachado de inconstitucional. Sí, lo que pasa, Jorge, es que en estos casos no va a pasar eso. El problema de muchos DNU que podemos considerar manifiestamente inconstitucionales es que no hay quien tenga legitimación para demandar esa inconstitucionalidad. Es decir, tendría que ser alguna persona que acredite que se afectó algún interés, algún derecho. Y eso, digamos, es un tema general del país. Sí, sobre todo porque ahora el kirchnerismo también se agarra las vestiduras y cuando No, nosotros pero por ellos los que menos pueden decir nada porque son los que usufructuaron esto, que además ellos crearon, porque esta ley se sancionó en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y la propició su mujer para que se pudiera sortear la intervención del Congreso. Por eso claro, nosotros, claro. A veces uno dice que la Constitución no tiene que ser tan específica en algunos temas, pero en este tema, y teniendo la experiencia 94-96 de que ya veníamos con dimes y diretes para sancionar la ley que exigía el Congreso Federal, que exigía la Constitución Federal, perdón, establecimos en la Constitución porteña que si a los 30 días de su ingreso no es tratado, el DNU automáticamente, obviamente es un sistema unicameral, automáticamente pierde totalmente su vigencia. Bueno, eso es lo que debería, claro, eso es lo que debería ocurrir, así debería estar redactada la ley que reglamenta los decretos de urgencia, y así se han presentado muchísimos, vos presentaste también como diputado, muchos han presentado. El problema es que ahora cuando el año pasado algunos una modificación en ese sentido, hubo una gran oposición, no solo del oficialismo, de la Libertad Avanza, sino también de otros partidos que no se sabe si están en la oposición o son parte del oficialismo, son aliados al oficialismo. Que están en la oposición, donde decía que si esto se hacía, se perjudicaría la gobernabilidad, pero lógicamente que cada gobierno que venga va a sostener lo mismo y con ese criterio entonces no se va a modificar nunca. Yo creo que no hay que temerle al Congreso y que además esta composición del Congreso en particular ha demostrado ser sumamente deferente hacia las necesidades del Poder Ejecutivo, sumamente colaborativa. Prácticamente todo lo que el Ejecutivo propuso fue proyecto. Fíjate la ley bases, fíjate el DNU 70, ese mega DNU que modifica casi un centenar de leyes, en casi todos los casos sin ninguna necesidad de urgencia. Bueno, tampoco ha intervenido la comisión bicameral, no están rechazados, o sea, hay un espíritu colaborativo. Entonces, ¿por qué vamos a sortear los mecanismos institucionales? No, incluso hubo discursos que estaban, que lo plantearon absolutamente, se planteaban el discurso en sí en contra, como el de Juan Manuel López,
pero señalando que por la necesidad de la debilidad parlamentaria que tiene el gobierno, la tosudez que tiene de ponerle palo a la rueda el kirchnerismo, iba a votar a favor. Salió con 129 votos. Esto de los 129 votos me permite una aclaración. He escuchado a algunos periodistas, pero yo te digo, la verdad que es lamentable cuando y se llegaron con lo justo. ¿Llegaron con lo justo? ¿Te parece a vos que llegaron con lo justo? No, porque supera, se toma sobre los presentes, ¿no? O sea, ¿cuánto sacó el rechazo? Pero El dijeron, rechazo. si votaban había, pero había, había, no sé, 200 y pico, pero no interesa, 200 poner que hubiera. 129, aunque hubiera habido 6 abstenciones que las hubo y 80 votos en contra, no necesitaban llegar, porque escuché ya 2 periodistas, y no lo voy a mandar en cara, pero no los voy a meter preso. Perdón Pero me que dijeron, me meta, pero si no, perdón que me meta, pero si no me equivoco fueron 129 contra 108 y 6 abstenciones. perfecto, no, metete, si esto estamos hablando. Por eso te digo, por eso. 129 contra 108, pero si hubiera sido 109 contra 108 a favor del DNU, hubiera sido lo mismo. O sea que te dicen, llegaron con lo justo, me parece que necesitaban a lo que voy es que no leen ni siquiera la Constitución. Porque si leen la Constitución, no es algo que exige 129. No exige mayoría grabada, no. Mayoría grabada sobre el total de los miembros de la Cámara, sobre los mismos presentes. Si hubiera habido 130 votantes, 130 de condiciones de votar, y ganaba la posición esta 65 a 64, era lo mismo. Pero por eso te digo, a veces, cómo desinforman a la gente. Como decía recién también lo que dijo antes que vos entraras, Luis, sobre el tema de la jueza Karina Andrade, de la posición del fiscal, de la posición... Todas cosas que es necesario aclararlas porque muchas veces la gente se deja influenciar por tres o cuatro personas que hablan, ¿no? O sea, que hablan sin ningún tipo de conocimiento, pero aunque sea léete la Constitución, no es tan grave, son 129 artículos y un puñado de disposiciones transitorias, léete eso, no es una cosa. Pero ahora vamos a otro tema, aprovechando que están los dos y en estos 5 minutos que queda para terminar nuestro programa, que ha sido muy lindo hoy, por cierto, por lo menos así lo veo yo, como diría el gran Mimo. Nosotros hinchas de River, para nosotros de Quillo, para nosotros los hinchas de River de ninguna manera fue un grande, por el famoso por el penal de Gallo. Muy bien. Somos los tres, tenemos que armar un día un programa de radio, sí, pero nada más que para hablar de fútbol, ¿viste? O sea, porque, bueno, esperemos que... Oye, eso yo aclaro que lo leí porque yo era muy chico. Perdón, yo quiero, ya que estamos mezclando política con fútbol, yo creo que una de las cosas que pasa cuando, por ejemplo, se manejan así los DNU y demás, podemos recurrir a la imagen de Nay Zoino cuando dijo penal bien pateado el gol. Sí, o el siga en la Molina, ¿no? También. Sí. Pero vamos a tratar los últimos 4 o 5 minutos con la explicación tan clara que ustedes pueden dar del fallo de Levinas y explicar a la gente en qué lo beneficia una resolución que establece que ante una cámara nacional, la apelación antes de llegar a la vía de la Corte Suprema tiene que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una explicación que dio el otro día muy buena, Luis Sebasco en un seminario, y también fue excelente la participación del constitucionalista Solá. Faltaste vos que hubieras sido, aparte con tu manera de expresarte, Osvaldo, a veces cuando tenés que bajar al llano y explicar las cosas como para Doña Rosa, lo haces con mucha claridad. Así que les dejo... Bueno, pero que hable el doctor Sebasco. Bueno, qué chupamedio, qué alcahuete. Si tu planteo, Jorge, es en qué beneficia a la gente, te diría que yo no sé si la gente se va a dar rápidamente cuenta de lo que lo beneficia, pero quiero hacer un comentario que muchas veces hemos hecho. En materia judicial, en la Justicia Nacional Ordinaria, los ciudadanos de Buenos Aires son kelpers, porque en definitiva, todo lo que tiene que ver con las normas procesales, la organización de los tribunales,
el presupuesto asignado a la justicia, etcétera, en la ciudad de Buenos Aires, en este momento lo resuelve el Congreso Nacional, donde los porteños son minoría. Precisamente por eso la Constitución, en el artículo 129, lo que hace es darle autonomía a la ciudad con facultades propias de legislación y jurisdicción para que este tipo de cuestiones que tienen que ver con los conflictos de la gente de todos los días sean resueltos con el criterio de los porteños. Es decir, ¿qué importancia federal puede tener un divorcio, o un cobro de pesos, o un accidente de tránsito, o un juicio laboral? Absolutamente ninguna, porque todo el mundo piensa en lo penal, pero en realidad en la justicia de todos los días, las facultades que puede tener la ciudad para organizar la justicia de acuerdo con las necesidades de los porteños han sido hasta ahora avasalladas por la justicia nacional. Lo que hace para mí importante este fallo Levinas es decir, no señores, miren, la ciudad de Buenos Aires es como cualquier provincia, y ¿saben qué? Las causas de la justicia ordinaria que tramitan en la ciudad de Buenos Aires, la última instancia local es el Tribunal Superior de la ciudad, que necesariamente le va a poner una impronta local. Entonces, este es un dato que tiene que ver con la gente, ¿no? Entonces, esto me parece que es bastante relevante. Y perfecto, perfecta la explicación de Luis. Solo agregaría, ya que está implícito en lo que él dijo, que además que beneficia a la gente, a los porteños, porque le da mayor decisión sobre los asuntos. Esto fortalece el federalismo, porque siempre se hace el argumento contrario. Como es de Buenos Aires, lo vincula con el centralismo. No, centralismo es el gobierno nacional. Si una jurisdicción tiene más poder, su justicia es como cualquiera de las otras provincias, el federalismo. Es un argumento que suelen hacer algunos dirigentes del interior, como que esto lo pretenden los porteños porque son centrales. No, es al revés. Es al revés. Claro. Es al revés. Es más, le va a sacar trabajo a la Corte. Por ejemplo, hay un dato que es muy interesante, Miren, en la justicia laboral se viene dando una disputa muy fuerte desde hace un par de años entre la Corte y las cámaras laborales en cómo se calculan los intereses de los juicios. ¿No es cierto? Algunos casos terminan en la Corte porque la Cámara Laboral falla en contra. Acá lo que va a ocurrir va a ser que en lugar de llegar a la Corte, los va a resolver el Tribunal Superior, y con lo cual va a aliviar muchísimo el trabajo de la Corte, porque son todos casos iguales. Entonces, si el Tribunal Superior resuelve del modo A, y se sabe que la Corte va a resolver del modo A, ya para las partes no va a tener sentido ir a la Corte con esos casos. No sé si soy claro. La Cámara dice los intereses se calculan de tal manera, modo B. La Corte venía diciendo modo A. Si le ponemos un tribunal intermedio que también va a decir modo A seguramente, esos casos no llegan a la Corte y le aliviana a la Corte enormemente el trabajo, le simplifica la resolución de los casos a los porteños y además a los cientos de casos que llegan a la Corte de todo el resto del país. Jorge, tendríamos que estar entregando el programa. Perdón, no sé si se escuchó. Parece que tenemos que ya entregar el programa. Sí, ahí nos pide Horacio con gestos dramáticos. Sí. No tanto. A mí me lo mandó por privado y no eran dramáticos, eran imperativos totalmente. Así que, voy a decir, un abrazo, cierro el programa con una frase que nunca se dijo. Hemos tenido hoy un programa de lujo. ¿Vieron que nunca se dice esto en los programas de televisión? Un panel de lujo, un programa de lujo. Otra adecuada es el tiempo es tirano. Esa. O tenemos hoy un programa cargado de información. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo a todos, saludos. A los dos. Hasta luego. Gane River hoy por la Copa Argentina y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere.